pasando de una potencia no occidental con una potencia europea. Ahora bien, los factores socioculturales, como el que Japón se encontrara en una era de modernización a causa de la era Meiji, fueron principales para que se fortaleciera tanto la disciplina, el nacionalismo y la mirada interna. Esto por el lado de Japón. Ahora por el lado de Rusia se encontraba en un caos interno, desigualdad social, crisis económica y un sentido de superioridad sobre Japón. Al igual que los factores tecnológicos, como se utilizó por primera vez el telégrafo sin hilos para coordinar cañones de alto alcance con motor subsídio. Esta guerra fue el catalizador de la revolución de 1905 y el desestabilizador principal de la región zarista. Ahora bien, durante el proyecto vamos a analizar de manera detallada los antecedentes, los factores socioculturales, políticos y económicos que reconfiguraron el nuevo orden global y el panorama geopolítico del siglo XX. Ahora, los antecedentes. Para poder comprender la guerra ruso-japonesa es necesario analizar todo lo que conlleva, el cual es una red compleja de ambiciones imperialistas, tensiones geopolíticas y rivalidades económicas. El conflicto fue el resultado del choque entre uno de los imperios más viejos de Europa, Rusia, contra una nueva potencia emergente, Japón. Ahora, todo comienza a inicios del siglo XVII, cuando Rusia tiene total poderío sobre Siberia. Como ya lo mencioné, Rusia necesitaba tener opciones para acceder a los mares cálidos. Por un lado, tomó en cuenta el oeste, con Gran Bretaña, pero hacia de Gran Bretaña ese acceso estaba restringido, por lo cual la opción más viable era hacia el oriente. Con esto, en 1850, Rusia crece los asentamientos por todo el río Amur. Por supuesto, esto a China no le pareció, protestó, pero no pudo hacer mucho ya que se encontraba muy debilitado por los conflictos que anteriormente había tenido con Gran Bretaña, Francia y el Río Taiping. Con esto acaba en el Acuerdo de Daemun de 1858 y la firma en la Convención de Beijing de 1860. Ahora bien, en dicha convención, China cede a Rusia todo el territorio del norte del río y parte del oeste del río Sur. Ahora nos vamos a 1894, con el estallido de la Primera Guerra Sino-Japonesa, en donde en este punto Japón ya se consolidaba como una potencia en vías de modernización. China se retiró de Corea, dejándola bajo la influencia japonesa. De este modo, al mismo tiempo a Japón se le cedió la península de Liaoning, Formosa y las islas pescadoras. Para Rusia esto no le favoreció nada, ya que requería de dicha península para que el ferrocarril transiberiano pasara por ahí para abastecer sus puertos, mismos que quedaban angulados durante 4 meses al año. Ahora nos vamos a tan solo un año después, 1895, con el Tratado de Shimonoseki, en el cual, de igual manera, China le cede a Japón, pero ahora le cede a la península de Tuamotu, península donde se encuentra el puerto de Port Arthur, puerto que durante todo el conflicto tiene gran importancia. Ahora Rusia decide actuar de manera inmediata, creando la triple intervención: Rusia, Alemania y Francia. Esto por el orden de Start-Nicolas II, en donde tenía como principal objetivo obligar a Japón a devolver los territorios ya conquistados. De este modo, Rusia se adelanta y toma el puerto de manera inesperada durante 25 años. Ahora bien, en este punto, anterior al conflicto, China ya había perdido por completo parte del control de su territorio. Surge la rebelión de los Boxers, misma que se caracteriza por ser una rebelión formada por campesinos para expulsar a los extranjeros de su territorio. De este modo, ahora nos vamos a 1902, cuando Japón decide reconocer el dominio ruso para la península de Manchuria, a cambio sí Rusia reconocía el dominio japonés para la península de Corea. Ahora nos vamos a los últimos acontecimientos antes del conflicto, recordando que igual en 1902 Japón entra a la diplomacia mundial con la firma del Tratado de Asistencia con Gran Bretaña de carácter militar. Es el primer tratado de tipo. Ahora nos vamos cuando espías japoneses se dan cuenta que tropas rusas cruzan el río Yali, río que igual tiene gran importancia durante todo el conflicto. Esto ya significaba un punto de no retorno para ambas potencias. Ahora nos vamos a 1903, cuando el ministro de Rusia
Martin, recomienda a Rusia abandonar la península de Fractur y devolver Corea. Con esto, los extremistas rusos decidieron no hacer caso a la política y siguieron adelante. Factores como que Rusia subestimara en gran medida a Japón, la sobreconfianza que tenía Rusia y el periodo de modernización por el cual pasaba Japón fueron los factores clave para que la noche del 8 al 9 de febrero de 1904 estallara la guerra ruso-japonesa. Los antecedentes nos demuestran que la guerra no estalló de la noche a la mañana, al contrario, fue un resultado predecible de decisiones erróneas por parte de Rusia y acciones bien calculadas por parte de Japón. Ahora bien, yo les voy a hablar sobre el capítulo 2, que técnicamente son los aspectos socioculturales. Me gustaría comenzar diciéndoles que Rusia y Japón estaban viviendo dos realidades completamente diferentes. Por un lado teníamos a la modernización de Japón gracias a la restauración Meiji y por el otro teníamos a una Rusia imperialista. En cuanto a los aspectos socioculturales de Japón, un
Hola a todos, compañeros. Como ya vimos en los factores socioculturales, la guerra fue un choque de ideologías, pero la viabilidad material y la realidad pragmática de este conflicto fue por el capital. Hoy vamos a ver cómo la guerra ruso-japonesa demostró que en el siglo XX el movimiento de deuda en el mercado financiero internacional es tan importante y letal como los soldados en el campo de batalla. Bueno, todo comenzó con el agresivo expansionismo económico ruso impulsado por Sergei White, el cual su proyecto principal era el ferrocarril transiberiano y su ramal el ferrocarril chino oriental que atravesaba Manchurias. Japón, al observar esto, notó que era un peligro para su influencia y su poder en la región, ya que podía transportar tropas y recursos masivamente. Por esto decidió hacer el ataque sorpresa a Port Arthur. El patrón oro y la asimetría financiera. Para sostener la guerra contra ese gigante, Japón decidió adoptar el patrón oro en 1897. Después de haber ganado la guerra sino-japonesa, usó la indemnización que le dio China para hacer que el yen sea una moneda confiable y estable en Londres y Nueva York. Aún así, la diferencia en reservas de Rusia y Japón era altísima, casi de 10 veces más a favor de Rusia. Incluso el exministro a ese punto, Sergei White, dijo que Rusia podía sostener la guerra hasta por 4 años, mientras que Japón caería en la ruina rápidamente. El colapso ruso versus la alianza de Wall Street. Pero Rusia se equivocó. Mientras más perdía batallas, el crédito en los bancos europeos de Rusia colapsó, mientras que Japón envió a su vicegobernador del Banco Central, Takahashi Kurekiyo, a pedir préstamos. Nadie confiaba en que Japón ganaría hasta que encontró a Jacob A. Schiff, director de Dunlop and Company, que financió a Japón, y no solo eso, sino que bloqueó cualquier tipo de préstamo y crédito de Estados Unidos a Rusia. La maquinaria de deuda. Japón logró que le dieran 4 gigantescas inversiones de bonos, poniendo como garantía sus ingresos de aduanas. La paz dictada por los tratados de Portsmouth. En agosto de 1905, los dos ejércitos seguían en pie, pero el crédito ya no se había agotado. Japón quería que Rusia le indemnizara los gastos de la guerra para poder pagar sus enormes deudas, pero Rusia se negó. Ahí fue cuando Jacob A. Schiff le mandó una carta a Japón y le dijo que si seguía en la guerra solo por dinero, Londres y Wall Street iban a cerrar el grifo de crédito hacia Japón, por lo cual, obligado por sus acreedores, Japón tuvo que aceptar la paz sin tener una compensación directa económica. Lo cual obligó a que Rusia cediera el sur de la isla Sajalín y el ferrocarril que atravesaba Manchuria. Y para finalizar, esto hizo, aunque Japón ganara, el pueblo japonés se sintió traicionado porque no les dieron una compensación económica directa, por lo cual provocó inmensas y violentos disturbios en Tokio, mientras que en Rusia toda la autoridad y la imagen que se tenía del zar se desmoronó aún más, lo cual provocó
futuras revoluciones que va a abordar mi compañera. Bueno, continuando con la unidad de Japón, Causa en Rusia, en la cual yo les voy a explicar la política interna de estos países durante este periodo, es importante entender que que este periodo se vio a que se tenían dos modelos de Estado totalmente distintos que tarde o temprano se encontraron. Mientras en Rusia se encontraba una democracia, es decir, un gobierno concentrado en una sola persona sin restricciones legales, tanto internas como externas, que en este caso era el zar. También se tenía un gobierno inflexible con la modernidad y un profundo resentimiento por parte de la población, principalmente campesina y obrera, ya que el gobierno cometía muchas injusticias ante ellos. Por otro lado, se contaba con un Japón unificado en la era Meiji y respaldado por su pueblo altamente. Bueno, continuando con Japón, debemos saber en qué era se encontraba durante este periodo. Japón había sido gobernado durante 260 años por la familia Tokugawa. Sin embargo, en 1868, ante una necesidad de modernizar el país y también de derrocar el sistema feudal que se tenía, ciertos políticos buscaban derrocar este sistema y devolvérselo a la familia imperial. Por lo cual, el emperador Mushito Teno adoptó el título de Meiji cuando se derrocó este sistema. En otras palabras, en español se puede decir como gobierno ilustrado, que le da el nombre a esta era y también marca una línea entre el Japón tradicional y el Japón moderno. De igual manera, este sistema nuevo buscó modernizar mediante reformas esta nación. Se abolió el sistema feudal, se instauró la educación obligatoria para toda la población, se realizó el ejército con más de 270,000 soldados altamente entrenados, se textilmente y científicamente esta nación. De igual manera, estas se llevaron a cabo hasta el año de 1912 y su misión principal era alcanzar el occidente en todo sentido, tanto político, económico, social, entre otros. Bueno, Japón, para el momento en el que estalló la guerra, ya se encontraba centralizado y con un gobierno unificado. Contaba con el emperador Meiji como símbolo principal de la nación, el cual, aunque tenía papel en las decisiones del Estado, era más la cara del gobierno, por así decirlo, pues además existía una oligarquía, que era un grupo de técnicos y asesores militares que buscaban controlar la política exterior y las decisiones estratégicas del Estado desde las sombras. Bueno, en cuanto a Rusia, había una realidad totalmente distinta, pues esta se encontraba totalmente atrasada en cuanto a otras naciones. Pues en San Nicolás II, que aparte tenía este sentimiento de que era pues mandado a gobernar por un derecho divino, él regía un anticuado afectado por otras guerras que ocurrían en ese momento y nada consciente de la realidad de su pueblo. De igual manera, la tensión interna crecía, pues los campesinos se encontraban en un estado de pobreza extrema. Esto se llevó también a un punto de quiebre, pues el ministro del Interior, llamado Vysheslav, le dijo al zar, bueno, lo aconsejó, de que para evitar una revolución el pueblo ruso necesitaba una pequeña guerra victoriosa, lo cual causó para ellos un gran error, puesto que la guerra con Japón, en vez de unir al pueblo con el zar, causó que se llevara el declive de este régimen en un futuro. Bueno, Rusia tuvo un punto de quiebre con la batalla de Tsushima en mayo de 1905, en la cual la flota rusa en el Báltico fue prácticamente aniquilada, evidenciando así la corrupción interna que tenía este país, además del atraso tecnológico y de la incompetencia del alto mando zarista. El punto más importante de la política interna, donde fue un quiebre total de la población, tanto con su relación con el zar, fue el 22 de enero de 1905, en la cual una manifestación pacífica de 220,000 obreros marchó hasta el Palacio de Hierro en San Petersburgo. Las tropas abrieron fuego contra esta multitud desarmada, causando miles de heridos y cientos de muertos en lo que pasó a la historia como el Domingo Sangriento. De igual manera, el zar, al verse acorralado y ya sin
revolución llevó a cabo el manifiesto de octubre, en el cual otorgaba libertades civiles básicas a su pueblo y aceptaba la creación de un parlamento electo llamado Duma Electoral. Siempre así que la victoria de Japón mostró su poder como potencia mundial en el siglo XX y la derrota de Rusia mostró el declive de este sistema zarista. Pasando a otros países que estuvieron involucrados en esta guerra, yo les voy a hablar sobre el Tratado Anglo-Japonés. Este fue un tratado firmado el 30 de enero de 1902 entre Inglaterra y Japón, y pues mezclaba los intereses de ambos países, ya que por una parte Inglaterra estaba desgastada por cuidar sus frentes en Europa, en África y en la India, y vio en Japón el aliado ideal para vigilar el Pacífico y a su vez controlar o frenar a Rusia, lo que le permitía mover sus barcos a otras zonas que antes no tenían tanta atención. Y por su parte, Japón buscaba frenar el avance que estaba teniendo Rusia en Corea y Manchuria. También un punto clave del tratado fue que se establecía quién peleaba y quién no. Por ejemplo, si Inglaterra entraba en conflicto, si Rusia entraba en conflicto con Japón, Inglaterra se tenía que mantener al margen, no meterse, pero si un tercer país se veía involucrado, como Francia ayudando a Rusia, Inglaterra tenía que intervenir. Pero esta misma cláusula aisló a Rusia, ya que Francia decidió no intervenir en Asia para no tener problemas con Inglaterra. Y de esta manera Rusia tuvo que buscar cómo mover sus barcos del mar Báltico sin ayuda o alguna alianza. Y además esta alianza le otorgó a Japón el respaldo pues, de la mayor potencia en ese momento, y lo hizo de una manera económica porque otorgó préstamos bancarios en Londres de una manera con tecnología, ya que sus barcos pues, estaban más equipados porque fueron hechos en Inglaterra y con información que eran como los movimientos que tenían los rusos en ese momento, y lo hicieron a través de los cables marítimos británicos. También con el respaldo formalizado, Japón se sintió como seguro de ordenar que se quitaran los soldados rusos de Manchuria, pero Rusia como que no le tomó importancia, no hizo caso porque lo veía como un país muy pequeño y muy débil. Entonces, en febrero de 1904, ante la negativa rusa de negociar y con el respaldo de que los países se tenían que mantener al margen, fue cuando Japón ordenó que se atacara la flota del Port Arthur y así iniciar la guerra. Retomando que Francia decidió no ayudar a Rusia, fue porque Francia acababa de firmar el acuerdo de entente cordial con Inglaterra y priorizó no pelearse con Inglaterra que ayudar a Rusia, porque le tenían miedo a Alemania en ese momento. Entonces, para no quedar mal con Rusia, nada más le permitió cargar en sus puertos coloniales en África carbón o alimentos. Pero eso hizo que tanto los ingleses como los japoneses se sintieran como traicionados de cierta forma, porque Francia no estaba siendo neutral, pero a su vez tampoco pudo quedar bien con Rusia porque los barcos tardaban meses en llegar o llegaban en mal estado, como estaban oxidados o incluso su tripulación quedó muy cansada. Y al final la neutralidad terminó por condenar a Rusia porque justo se sintió traicionada y porque veía que Japón, al ver todo esto, se sentía con el camino libre para actuar. Y se demostró que entonces el tratado anglo-japonés y las alianzas en Europa pesaban más que Rusia en ese momento. Entonces también todo esto obligó a Francia a quedarse quieta para proteger sus propias fronteras. Y mencionando Estados Unidos bajo el mando de Theodore Roosevelt intervino en el conflicto no por la paz mundial, sino más bien por su política de puertas abiertas, ya que tenía una victoria absoluta, ya sea de Japón o de Rusia, que hiciera que su comercio con China cerrara o se hubiera afectado. Entonces, él esperó el momento preciso en el que ambos países estuvieran mal, por una parte Japón sin dinero y por la otra Rusia con una revolución interna para intervenir y que sería como que pues era la única salida. Pero las reuniones casi fracasan porque Japón exigía dinero y Rusia obviamente se negaba a darlo. Entonces, Theodore Roosevelt les dijo que si no pactaban algún acuerdo, Estados Unidos tendría que dejar de ser neutral.
Y entonces se firmó el Tratado de Port Arthur, y con este se movió el centro de poder de Europa a América. Pero provocó que el pueblo japonés, por lo mismo de no recibir dinero, se sintiera pues traicionado, y todo esto ocasionó que años después la amistad que se tenía supuestamente entre Japón y Estados Unidos se viera afectada porque empezaron a pelear por el dominio del Pacífico. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del desarrollo de la guerra en un periodo de febrero a octubre de 1904. Bueno, inicialmente la guerra inició por sorpresa cuando la flota principal de Japón, que tenía por nombre la Armada Imperial Rusa, que estaba bajo el mando de Tokugawa Hachiro, atacó por la noche del 8 al 9 de febrero a la flota rusa que estaba ubicada en Murano. Bueno, aquí varios barcos fueron dañados desde el primer momento. Al mismo tiempo, Japón comenzó a desembarcar sus tropas en Corea. Esto demostró que esto no fue un ataque improvisado, sino que fue más bien un plan muy bien estructurado por parte de Japón. De esta manera, Rusia no estaba preparado y por ende tardó en reaccionar por la distancia y los problemas de comunicación que existían en ese entonces, dando así una declaración formal de la guerra el 10 de febrero de 1904. En segundo lugar, tenemos de febrero a marzo de 1904 el control japonés en Corea. Después del ataque, Japón se aseguró de controlar a Corea, ya que era clave para que ellos pudieran seguir avanzando hacia Manchuria. Desde ahí Japón enviaba soldados, armas y provisiones con muchísima facilidad. Japón aseguró rápidamente las regiones de Chernigov y Seúl, y ahí establecieron hospitales de campaña, líneas de suministro y puntos de desembarco que estaban protegidos por su marina. Rusia, en cambio, dependía del ferrocarril transiberiano, el cual anteriormente, como ya comentamos, era una línea de ferrocarril ferroviaria que transportaba carga y pasajeros. Este aún era muy lento e incompleto, y el trasladar hombres, artillería, incluso alimentos les tomaba semanas. Esta diferencia permitió que Japón se movilizara más rápido y así tomara la ventaja del inicio de la guerra. En tercer lugar, tenemos el 30 de abril y 1 de mayo la batalla del río Iwo. Esta fue la primera gran batalla terrestre, la cual era una frontera natural entre Corea y Manchuria. Aquí Rusia intentó impedir el paso japonés, pero nuevamente Japón se movilizó más rápido y lograron cruzar el río tras fuertes combates. Bueno, con esta victoria Japón demostró que no solamente podía vencer a Rusia en el mar, sino también en la tierra. Esta fue una señal muy preocupante para Rusia, porque estaban viendo que su estado rival, o sea, Japón, era superior a ellos en cuanto a táctica y a preparación. En cuarto lugar, tenemos en mayo de 1904 el inicio del sitio por Arthur. Mientras avanzaban por tierra, los japoneses lograron rodear a todo Port Arthur, ya que era un punto muy estratégico para la marina de Rusia. Esto comenzó en un sitio largo y muy duro, y hubieron combates muy fuertes en colinas que rodeaban toda la ciudad. Aquí Japón realizó ataques de manera frontales y constantes y bombardeos para poder debilitar a los rusos y destruir los barcos. Esto generó una numerosa baja en ambos ejércitos, y es así como este fue uno de los episodios más importantes y más intensos de la guerra. De agosto a septiembre de 1904 tenemos la batalla de Ryoyan. Esto estalló el 25 de agosto de 1904. Aquí Rusia intentó frenar el avance de Japón enviando muchas tropas. Aquí hubo combates muy intensos, pero nuevamente Japón logró moverse mejor y obligó a los rusos a retirarse hacia el norte. Aquí Rusia perdió una oportunidad muy importante para detener el avance enemigo. En octubre de 1904 tenemos la batalla de Ryoyan. Después de Ryoyan, ambos ejércitos volvieron a encontrarse el 5 y 17 de octubre. Para este punto ambos ejércitos ya estaban muy desgastados, y tomando en cuenta la baja militar que habían tenido, pues ya era
ya era más difícil la guerra. Aquí no hubo un ganador claro, pero Rusia ya mostraba muchas señales de desgaste y siguió retrocediendo poco a poco. Es así como la victoria de la batalla ya se iba inclinando gradualmente hacia Japón. Y bueno, entre febrero y octubre de 1904, Japón siempre mantuvo la iniciativa de la guerra, ya que pues ellos atacaron primero, controlaron a Corea, avanzaron por Manchuria y debilitaron progresivamente al gobierno de Rusia, tanto en mar como en tierra. Desde el inicio, la organización y la rapidez de Japón pudieron marcar el rumbo de la guerra. Bueno, yo les quería hablando sobre el desarrollo de este conocimiento histórico. Primero, ya se mostró que Japón utilizó estrategias rápidas y eficaces para poder avanzar. El imperio japonés tomó la península de Corea para poder avanzar sistemáticamente sobre Manchuria. Del otro lado, Rusia, sus respuestas eran lentas y catastróficas debido a dos factores: su geografía de su país y el inicio de que empezaba a tener una crisis interna. Una de estas cosas que incitó a la crisis interna fue lo del ferrocarril transiberiano, ya que se cayó incluso en la parte del lago Baikal, y esto generó un fenómeno que se llama cuello de botella. Este cuello de botella generó un gran contratiempo, ya que los soldados rusos no pudieron llegar a la batalla y más bien fueron obligados a avanzar a pie sobre el hielo en condiciones extremas. Esto, Rusia en esta batalla no pudo llegar a tiempo y no pudo proyectar su superioridad numérica ante los japoneses. Después, en octubre de 1904 se dio la batalla del río San. Aquí Rusia tenía todo para ganar, ya que presentaba 210.000 soldados a diferencia de los 170.000 soldados japoneses. Pero debido a los fallos en las comunicaciones de los rusos, los japoneses obtuvieron un empate táctico sangriento. Y aquí, en esto, se dio lo de el inicio de la guerra de las trincheras en este gran acontecimiento, en esta gran guerra. Después, al mismo tiempo, en el sitio de Port Arthur, este sitio se convirtió en un laboratorio tecnológico de guerra avanzada, en el cual se hacían innovaciones y en el cual Japón tenía control de esto. Japón optó por dejar a un lado la artillería, la artillería pesada, y optó por una estrategia de ingeniería avanzada, en el cual en esta ingeniería se encontró los telégrafos sin hilos. Eso presentaba una gran ventaja ante los rusos, ya que podía atacar en los puntos más sensibles y así pudo avanzar. Estos puntos estratégicos tomaron por sorpresa a Rusia y pudieron tomar la famosa colina 203, ya que era un punto muy estratégico para los rusos. Aquí los japoneses forzaron la rendición de estos rusos y acabaron mandando a su flota naval. Después nos encontramos en la batalla del München. Esta batalla fue una batalla masiva. Esta fue una batalla masiva de más de 500.000 de soldados, en el cual el movimiento de la pinza japonés fue atacar todos en conjunto. Como mencionó mi compañera, era su ideología. Aquí, entre ambos bandos, se consolidó más bien se contabilizaron más de 160.000 muertos, y esto hizo que los rusos se retiraran hacia el norte. Después nos encontramos en lo político, en lo de Rusia, ya que la inestabilidad del zar Nicolás II se volvía más complicada, ya que la gente empezaba a cuestionar sus métodos, sus decisiones, y empezaba a tener muchísimas dudas si era el indicado para seguir al mando de esta nación. Entonces, por lo que empezaron a generar revueltas y se dio el mal Domingo Sangriento, y por lo que el zar Nicolás tuvo que movilizar las fuerzas de élite que tenía en Europa hacia Rusia para tener las revueltas y evitar alguna revolución que se diera en ese momento. Y ahí, aparte, también había un gran descontento de la población. Después nos encontramos en la batalla de Tsushima, y aquí fue el desenlace militar de este gran conflicto. El zar Nicolás, al estar presionado
y no saber qué hacer, envió una flota de 18.000 millas para llegar a contrarrestar lo perdido hacia el que tenía ante Japón. Los soldados que estaban en esa flota ya tenían el espíritu roto, estaban en dudas y tenían todo en contra, por lo que llegaron exhaustos y perdieron. Y claro, porque Japón utilizó una estrategia de la famosa maniobra T, que era eso, acomodar sus buques de esta manera que generaran una T y quedaran encerrados la flota rusa y pudieran acabarlos de una manera fácil con artillería pesada. Ya después, por último, ya nada más les voy a decir que el fin de este conflicto se dio en 1905 y después en 1917 se dio lo de la Revolución Rusa. Todo gracias, antes que se diera la Revolución Rusa, ya las dos naciones exhaustas en conflicto, Rusia y Japón, firmaron el Tratado de Portsmouth como Estados Unidos mediador principal. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de las consecuencias que tuvo esta guerra y me gustaría comenzar con el fin formal, que fue el 5 de septiembre de 1905. El Tratado de Portsmouth fue mediado por el presidente Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Y bueno, de lo más importante de ese tratado podemos notar que es, uno, Corea pasó a ser territorio de total influencia japonesa, lo que fue súper beneficioso para Japón, ya que así podía garantizar que Rusia dejara de ser una amenaza para sus islas. Al igual, otro punto a favor de Japón fue la entrega de Port Arthur y la península de Yadong. Esto, además de lo evidente que pues era tener el control de esta zona, fue un golpe súper duro para Rusia, ya que ellos habían invertido ya mucho tiempo, esfuerzo y dinero en tener esta zona, ya que ellos necesitaban un puerto que no se les congelara en el invierno. Sin embargo, a favor de Rusia se dividió la isla de Sajalín, el norte para Rusia, el sur para Japón, y respecto al tren de Manchuria, también se quedó con el tramo del sur en Japón. Este es de lo más importante del tratado, porque fuera de ahí hubo puras inconformidades por parte de los dos países. Por parte de Rusia, se le pidió que pagara una indemnización de guerra, pero pues esta se negó, ya que Rusia tenía muchos otros problemas, ya que en esta guerra Rusia no solo perdió dinero, sino también territorio y soldados, además de que lidiar con la humillación mundial que fue el perder contra un país tan pequeño e insignificante como Japón, como se consideraba en ese momento, por el racismo que existía. Esto solo aumentó el descontento social que había en el país, por lo cual se considera que uno de los detonantes de la Revolución Rusa fue la pérdida de la guerra civil. Eso por la parte de Rusia, pero por la parte de Japón también hubo muchas inconformidades, a pesar de que salieron victoriosos de esta guerra, ya que ellos esperaban más. El pueblo japonés se sentía traicionado por sus líderes, sentían que los habían vendido en esta negociación, ya que ellos esperaban ganancias al 100, cuando esto pues, no fue así, porque se buscó que Japón no fuera tan fuerte para que esto después no fuera un conflicto de intereses con los Estados Unidos. Entonces hubo muchas revueltas en Japón, como por ejemplo los disturbios de Shibuya, donde el gobierno tuvo que tomar medidas como por ejemplo la ley marcial para que se calmara. Todo esto llevó a la población japonesa a una desconfianza hacia las negociaciones y hacia la diplomacia, haciendo que el país se militarizara. El poder militar que ya estaba cada vez más en los asuntos de gobierno, porque buscaban expandirse y que el mundo entero lo reconociera. Y bueno, aunque esto solo fue como de estos dos países, me gustaría cerrar esta exposición hablando de cómo repercutió en el mundo. Ya que a pesar de que pues, solo fue un enfrentamiento entre dos, sí cambió algo, ya que no fue un conflicto cualquiera, sino fue el choque de mentalidades que hizo que cambiara el orden mundial, ya que por primera vez se derribó el mito de la supremacía blanca. Esta supremacía que sostenía a los imperios occidentales, que pues era muy racista. Rusia, con su arrogancia imperialista y su racismo a lo que conocían como el peligro amarillo, fue humillada porque pues se vio como Japón realmente era un país fuerte y militarizado, posicionándose como una potencia emergente. Pero también esta información llegó a otros lugares como África y Asia, donde los pueblos colonizados empezaron a ver a esta victoria de Japón como inspiración para poder
buscar ellos también su propia independencia, ya que se demostró que pues, Europa no era invencible y que sí había esperanza de ganarle a un imperio. Además, es importante resaltar el costo humanitario que tuvo esta guerra, ya que hubo muchas bajas, además de que, como ya mencionamos, por ejemplo, a las mujeres se les envió al campo como enfermeras y se les expuso a muchas injusticias como la prostitución, y pues a la gente se le manipuló por medio de la religión para que fueran a pelear sin realmente ganar. Bueno, con esto podemos cerrar viendo cómo, aunque solo fue un enfrentamiento entre dos, sí cambió la política mundial, ya que los actores hubo unos que perdieron relevancia y otros que la ganaron.